Elías vivía en los límites de una tierra que parecía olvidada por el tiempo. Las dunas rodeaban el pequeño pedazo de suelo que él llamaba hogar, y el viento traía consigo el sonido del vacío. Allí, el trabajo era más que una necesidad, era supervivencia. Cada día comenzaba antes de que saliera el sol y terminaba cuando las estrellas ya cubrían el cielo. Sus manos, marcadas y heridas, eran como un mapa de las batallas libradas contra la sequía y la soledad. Al lado de su esposa, Miriam intentaba cultivar lo poco que la tierra endurecida permitía, pero lo que más pesaba en su corazón era el silencio de las promesas que parecían nunca cumplirse. Elías creía que la fe no estaba hecha de milagros visibles, sino de resistencia cuando todo alrededor invita a rendirse. Miriam, aunque amorosa, empezaba a sentir el peso de los años sin respuesta. El sueño de ser madre, que antes era esperanza, se había convertido en una herida abierta. Cada vez que veía a una mujer del pueblo con un hijo en brazos, sentía un nudo en el pecho que no podía ocultar. Elías lo notaba, pero no decía nada. Solo la observaba en silencio, orando en secreto para que Dios aliviara su corazón. Por las noches, mientras ella lloraba quedamente, él pedía que el cielo los escuchara, aunque el silencio fuera la única respuesta. Aún así, creía que el tiempo de Dios no se mide con los relojes de los hombres. Y era esa certeza, frágil y firme al mismo tiempo, la que lo mantenía en pie cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Los días se repetían con la precisión de un reloj antiguo. Elías despertaba antes de que la luz tocara el suelo y se dirigía al campo con la azada en las manos y el alma cansada. A veces se detenía unos segundos y miraba el horizonte como quien busca una señal. Pero lo que veía era siempre lo mismo: un desierto sin color, donde hasta el viento parecía cansado de soplar. Miriam, en casa, intentaba conservar un hilo de alegría en las tareas simples, pero su esperanza se marchitaba como las plantas alrededor de la cabaña. Aún así, Elías no dejaba de agradecer por las pequeñas cosas, por el agua que aún salía del pozo, por el pan que todavía salía del horno, y por el amor que, aunque debilitado, aún existía entre ellos. Pero había noches en las que ni siquiera la fe parecía suficiente. Elías se acostaba en silencio, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo el peso de la impotencia. Pensaba en las oraciones que nunca tuvieron respuesta y se preguntaba si Dios lo había olvidado en aquel rincón del mundo. Sin embargo, bastaba recordar la mirada de Miriam, cansada y triste, para decidir continuar. Se decía a sí mismo que el amor también era una forma de creer. Creer que la vida aún podía florecer, incluso cuando el suelo parecía muerto. Y mientras el sueño no llegaba, pedía a Dios fuerzas, no para cambiar el destino, sino para soportarlo sin perder el corazón. Con el paso de los meses, el semblante de Miriam comenzó a cambiar. Ya no había brillo en sus ojos y su voz, antes suave, ahora sonaba distante. Elías percibía que ella se estaba alejando poco a poco, no físicamente, sino por dentro. Las conversaciones se hicieron cortas, las risas escasas, y hasta las oraciones que hacían juntos perdieron fuerza. Él intentaba reavivar la esperanza con palabras sencillas, diciendo que Dios no olvida a quien confía. Pero Miriam ya no escuchaba con el mismo corazón. Cada amanecer la veía más ausente, como si una parte de ella ya hubiera partido hacia un lugar donde él no podía alcanzarla. Elías empezó a sentir miedo, no del abandono, sino de verla perder la fe. Sabía que cuando la fe se apaga, el amor también se debilita. Se esforzaba por mantener el hogar vivo, cuidando de los detalles: el pan fresco sobre la mesa, la jarra de agua limpia, la leña siempre lista. Pero en el fondo sentía que nada de eso bastaba.
Miriam ya miraba el horizonte con una especie de nostalgia que no era por algo vivido allí, sino por lo que imaginaba que la vida podría haber sido. Elías, en silencio, aceptaba aquello como una de sus pruebas, creyendo que a veces Dios permite el vacío para medir el tamaño del amor que puede caber dentro de él. En aquella época, un comerciante comenzó a visitar el pueblo con frecuencia. Se llamaba Samir, un hombre de hablar suave, ropas finas y sonrisa fácil. Traía telas, especias y promesas. Para los aldeanos era símbolo de prosperidad. Para Miriam comenzó a ser el reflejo de la vida que siempre quiso y nunca tuvo. Elías, aunque notaba el brillo diferente en sus ojos, nunca sospechó de intenciones. Creía que el corazón de Miriam era demasiado puro para perderse en ilusiones. Pero el tiempo, silencioso e implacable, demostraría que incluso los corazones más bondadosos pueden debilitarse ante el dolor prolongado. Las visitas de Samir se hicieron más frecuentes y con ellas los silencios de Miriam más largos. Empezó a arreglarse diferente, a mirarse en el espejo por más tiempo, a demorarse cerca de la puerta cuando el comerciante llegaba. Elías lo notaba, pero no decía nada. Pensaba que los celos eran cosa de inseguros y que el amor verdadero no se vigila, se confía. Seguía tratándola con la misma ternura, creyendo que lo suyo estaba protegido por las manos de Dios. Pero había cosas que ni la fe puede impedir, y en esa casa la ausencia ya dormía entre los dos. Fue en una noche fría cuando todo cambió. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir la puerta de la cabaña, y el silencio era tan pesado que parecía anunciar algo. Elías despertó con el sonido de los pasos de Miriam. La vio de pie, con un pequeño saco en las manos y la mirada perdida. No preguntó nada, solo entendió. Ella lo miró por un instante, como si quisiera decir algo, pero la culpa no le permitió palabras. Salió despacio, y el ruido de la puerta cerrándose fue el último sonido que Elías escucharía de ella por mucho tiempo. Permaneció sentado, inmóvil, hasta el amanecer, intentando aceptar que a veces el amor no basta para retener a quien ya decidió partir. A la mañana siguiente, Elías fue al campo como todos los días. La azada en sus manos parecía más pesada y el sol más distante. No lloró, solo trabajó en silencio, como si el movimiento pudiera aliviar el dolor. Al volver a casa encontró el pañuelo de Miriam sobre la mesa y una sensación de vacío que ninguna palabra podría llenar. No había rabia ni enojo, solo una tristeza mansa que se instala cuando el corazón entiende que ha perdido algo que amaba, pero que debe continuar. Por la noche, antes de dormir, Elías miró al cielo y dijo: «Señor, si este dolor es mi prueba, entonces enséñame lo que vino a enseñarme». Los días siguientes fueron de un silencio casi sagrado. La casa, antes llena de ruidos simples, el agua hirviendo, el pan amasado, la voz de Miriam llamando, ahora respiraba soledad. Elías se acostumbró a hablar con el viento y con Dios, como si ambos fueran sus únicos compañeros. A veces se sentaba a la puerta al atardecer y observaba la puesta del sol desaparecer tras las dunas, intentando entender dónde había fallado. En su corazón no había espacio para el odio. Creía que quien elige odiar queda preso en el pasado. Por eso decidió perdonar, aunque nadie se lo pidiera. Y en ese perdón silencioso comenzó un nuevo tipo de fe, aquella que nace cuando no queda nada más que ella. Con el tiempo, Elías aprendió a convivir con la soledad. El trabajo se convirtió en su oración. Cada semilla lanzada a la tierra era una súplica. Cada cosecha escasa, una respuesta. Comenzó a entender que la vida no da todo lo que queremos, pero siempre ofrece lo necesario para continuar. En ciertos días, al mirar el horizonte, imaginaba dónde estaría Miriam, no con rencor, sino con una mezcla de compasión y añoranza. En el fondo, deseaba que ella hubiera encontrado paz,
aunque fuera lejos de él. Y esa generosidad, que muchos llamarían debilidad, era en realidad la fuerza que lo mantenía de pie. El tiempo pasó sin prisa, y el rostro de Elías se fue convirtiendo en espejo de todo lo vivido. Las arrugas no eran señales de edad, sino marcas de quien enfrentó la vida de frente, sin huir. Algunos días, la nostalgia aún lo visitaba, pero ya no dolía tanto. Había aprendido a aceptar que ciertas ausencias también son maneras de Dios enseñar. La soledad, que antes parecía castigo, ahora era un lugar de encuentro, donde se encontraba consigo mismo y con el Creador. Aunque no comprendiera los porqués, Elías seguía creyendo que Dios no lo había olvidado, solo lo preparaba para algo que aún no estaba listo para recibir. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, Elías vio algo moverse entre las dunas. Era un perro flaco, con el pelo sucio y los huesos marcados. El animal tambaleaba, exhausto, y lo miraba como quien implora sin palabras. Elías se acercó despacio y vio la desesperación en los ojos del animal. Sacó el único trozo de pan que tenía en el bolsillo, el mismo que pensaba comer más tarde, y lo partió por la mitad. Le ofreció una parte al perro y dijo en voz baja: «Come, hermano. El hambre también es una cruz». El animal comió despacio, como si también entendiera el gesto. Elías, al verlo saciado, sintió una paz que hacía mucho no sentía. Esa noche, Elías durmió con el corazón liviano. Algo raro desde la partida de Miriam. No sabía explicarlo, pero sentía que aquel pequeño gesto había limpiado algo dentro de él. Ayudar a aquel animal indefenso le hizo darse cuenta de que aún existía bondad en su corazón, incluso después de tanto dolor. Y con ese pensamiento se durmió, bajo el suave sonido del viento golpeando las ventanas. A la mañana siguiente, al salir al campo, vio al mismo perro a lo lejos. El animal lo observaba, como si lo llamara. Elías dudó un instante, pero acabó siguiéndolo, sin entender bien por qué, solo sintiendo que debía hacerlo. El perro lo condujo por caminos que Elías nunca había recorrido. Pasaron por dunas altas, piedras antiguas y rastros de caravanas olvidadas por el tiempo. Después de una larga caminata, el animal se detuvo frente a una formación de rocas y comenzó a cavar con insistencia. Elías se arrodilló, curioso, y lo ayudó a quitar la arena. Pronto encontró algo duro, un pequeño cofre de cobre cubierto por el polvo de los años. Al abrirlo, vio un mapa enrollado y algunas monedas antiguas, casi sin valor aparente. Quedó en silencio unos segundos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué significaba aquello, pero tenía la clara sensación de que Dios estaba tratando de decirle algo, y que aquel perro no había aparecido por casualidad. Elías pasó el resto del día reflexionando sobre lo que había encontrado. Por la noche, se sentó ante la lámpara encendida y desenrolló el mapa con cuidado. Las marcas eran antiguas, hechas a mano, mostrando el camino entre montes y valles hasta un punto marcado con un símbolo en forma de cruz. Por un momento pensó en ignorarlo y seguir su vida como siempre, pero algo dentro de él lo impulsaba a ir. En el fondo, sentía que tal vez era la forma de Dios de recompensar años de fe silenciosa y bondad en medio del dolor. A la mañana siguiente, con el corazón firme y el perro a su lado, decidió seguir el mapa sin saber qué encontraría, solo con la certeza de que no caminaba solo. El viaje fue largo. El sol quemaba su piel, el viento cortaba su rostro y la arena entraba en sus zapatos. Pero Elías no se rindió. A cada paso recordaba las oraciones que había hecho a lo largo de los años y sentía que, de alguna manera, todas lo habían llevado hasta allí. Cuando finalmente llegó al lugar señalado, se arrodilló ante una pequeña entrada de cueva
casi escondida por la arena. Entró con cautela, iluminando el camino con una antorcha improvisada. Dentro, el aire era frío y pesado, pero lo que vio frente a él le quitó el aliento. Un cofre antiguo, cubierto de polvo, lleno de monedas de oro, joyas y objetos valiosos olvidados por antiguas caravanas. Elías guardó silencio. No lloró, no sonrió, solo se arrodilló y dio gracias. Elías no tocó el oro de inmediato. En lugar de eso, se inclinó ante el cofre y murmuró: Señor, si esta es tu respuesta, que sepa usarla con sabiduría. El perro, sentado a su lado, lo observaba con ojos serenos, como si también comprendiera la grandeza de aquel instante. El campesino recordó el pan compartido, el frío soportado y las lágrimas derramadas, y entendió que nada de eso había sido en vano. Dios no lo había olvidado. Solo había esperado el momento justo para revelar el propósito del dolor. Con el corazón lleno de gratitud, Elías tomó solo una pequeña parte del tesoro y dejó el resto donde estaba, decidido a usarlo no como recompensa, sino como herramienta para hacer el bien. De regreso al pueblo, nadie le creyó cuando comenzó a reconstruir su casa y ayudar a los vecinos necesitados. No revelaba de dónde venía el dinero, solo decía: Dios me confió algo que no es solo mío. Con el tiempo, se convirtió en un hombre justo, cuya serenidad inspiraba a todos a su alrededor. La riqueza no lo transformó. Al contrario, reveló aún más la pureza de su espíritu. Aquellos que antes lo veían como un pobre soñador, ahora callaban ante su sabiduría silenciosa. Elías no hablaba de milagros, los practicaba en gestos simples y constantes, como quien entiende que el verdadero tesoro no es lo que se guarda, sino lo que se comparte. Pasaron los años y Elías vivió en paz. Conoció a una mujer justa llamada Rebeca, que tenía en los ojos la misma serenidad que él había encontrado en sus oraciones. Con ella construyó un nuevo hogar, lleno de amor y sencillez. Cuando su hija nació, la llamó Luz, porque creía que era el reflejo de la gracia que Dios le había concedido tras tanta oscuridad. La vida, por fin, le había devuelto a Elías más de lo que había perdido: la esperanza, el afecto y la alegría de empezar de nuevo. En cada sonrisa de la niña veía la confirmación de que el sufrimiento solo tiene sentido cuando transforma el corazón. Pero un día, el pasado volvió a llamar a su puerta. Miriam, envejecida, abatida y con la mirada perdida, apareció frente a la casa. Al verlo, cayó de rodillas y lloró: Elías, perdóname. Cambié el amor por ilusión y hoy solo me quedan las sobras de lo que desprecié. Por un instante el silencio llenó el lugar. Rebeca, serena, se apartó discretamente y Elías se acercó a Miriam. Le tocó el hombro y respondió: el perdón es para sanar, no para volver atrás. Sus palabras no tenían rencor, solo verdad. Miriam lo entendió y entre lágrimas se marchó, llevando consigo el peso del arrepentimiento y la ligereza del perdón recibido. Esa noche, Elías permaneció sentado en la puerta de su casa, observando el cielo claro y silencioso. El viento del desierto ya no sonaba como lamento. Ahora parecía un canto suave, como si la propia tierra reconociera su fe. Pensó en todo lo que había vivido: la pobreza, la soledad, el dolor, el abandono y al final, el perdón. Comprendió que cada pérdida había sido una semilla lanzada por Dios en su corazón y que el tiempo, con paciencia, la había hecho brotar en forma de paz. Ya no había heridas, solo cicatrices que contaban historias de superación y fe inquebrantable. Antes de recogerse, Elías levantó la mirada al cielo y murmuró: Señor, no me diste oro, me diste paz, y eso es lo que más vale. Una sonrisa tranquila apareció en su rostro, iluminado por la luna.
Sabía que el verdadero tesoro no estaba en el cofre que había encontrado, sino en la fe que había resistido. Y así, mientras el desierto dormía, el hombre probado por la tierra y el dolor descansó en serenidad, sabiendo que todo, incluso el sufrimiento, había sido parte de un plan mayor. Porque quien siembra bondad, incluso en tiempos de miseria, cosecha milagros cuando ya no espera nada.